Saúl Sí. Galarza, periodista en la Ciudad de México, y él pues también es director de Hogares Noticias, es especialista en el rubro de vivienda ahí en la capital del país. Saúl Galarza, ayer estuviste recorriendo la ciudad después de ese terremoto ya a más de 24 horas. ¿Cómo se encuentra? ¿Cuál es la situación actual de la capital del país? Cuéntanos. Hola Héctor, ¿qué tal amigos de tu audiencia? Efectivamente, hoy a diferencia del día de ayer que fue un verdadero caos en la Ciudad de México, el día de hoy podemos encontrar una ciudad que hasta cierto punto parecería incluso desolada, pues si consideramos que hay trayectos en los que incluso llegas a hacerte en vehículo hasta 2 horas. El día de hoy tuvimos la oportunidad de recorrer parte de la ciudad y estos trayectos hoy los hacíamos en 25 o 30 minutos. Esto se habla también de que encontramos una ciudad casi semivacía, pocos automóviles de alguna manera, si consideramos también de que las escuelas no hubo clases. En otras ocasiones, a estas horas incluso que acabamos de recorrer la ciudad, como te decía, es un tráfico verdaderamente importante. En este momento la ciudad sería completamente distinta. Los niños, como bien sabemos, no fueron a la escuela e incluso en muchas empresas, en muchas oficinas no se presentaron a trabajar. Sin embargo, sí lo están haciendo desde sus casas. Ayer, por supuesto, dábamos cuenta de lo que había sucedido después del sismo que se registró y que golpeó a la Ciudad de México. Fue un verdadero caos. Encontramos ríos humanos sobre las principales avenidas de la Ciudad de México. Estoy hablando principalmente de Avenida Insurgentes, que realiza prácticamente la ciudad de norte a sur. Incluso pasó la Reforma, no se podía en algunas vialidades incluso avanzar con vehículos debido a la cantidad de personas que salieron de sus centros laborales para dirigirse a sus casas. Hubo quienes literalmente tuvieron que cruzar toda la ciudad, estoy hablando de sur a norte, caminando, debido a que el transporte público de igual manera se colapsó, el metro incluso en algunas partes dejó de funcionar, asimismo el Metrobús, que también tiene una red importante para transportar a las personas, se colapsó por completo. Era ayer prácticamente imposible incluso avanzar sobre algunas de las principales calles. Nosotros tuvimos la oportunidad de salir inmediatamente después del sismo con nuestro equipo a tomar imágenes, y había algunas zonas incluso hacia el sur principalmente donde era un verdadero estacionamiento, ya no se podía avanzar hacia ninguna dirección, y si a eso tú le sumas el hecho de que ambulancias, equipos de socorro, protección civil, bomberos trataban de abrirse paso entre los vehículos, fue un verdadero caos. Saúl, la dimensión del desastre, de la devastación por el terremoto, hemos escuchado las cifras oficiales, ya todos lo estamos viendo, se hablan de alrededor de 100 muertos de manera oficial en la capital del estado, y alrededor de 40 inmuebles devastados que se derrumbaron completamente de la capital del estado. ¿Esta es la situación real que se ha dicho o tú ves otra cara? No, sí, mira, evidentemente aquí hay distintos rostros, y uno que más allá de las cifras que nos están dando de manera oficial, y que sí debe de ser muy puntual, es el hecho de la solidaridad de las personas. Algo que nos llamó la atención ayer, poco después de que se registró el sismo, fue encontrarnos a jóvenes en bicicleta. ¿Cuál era la particularidad de estos jóvenes? Llevaban en sus mochilas cuerdas, porque además era perceptible, ya llevaban sus cascos. De un lado, de una mano llevaban tomando la bicicleta, y del otro empuñando alguna pala, un pico. Fue muy simbólico lo que pudimos observar ayer, y son justamente los jóvenes los que están levantando la mano ante esta tragedia. Incluso en la madrugada, cuando
con mi equipo tuvimos la oportunidad de visitar algunas de las zonas afectadas. Observábamos que llegaban de distintas partes de la Ciudad de México e incluso del Estado de México con carritos donde llevaban tortas, llevaban sándwich, llevaban café, agua y todo aquello que pudiera servir para poder darle a las personas que estaban laborando anoche. Raúl, tú comentas que están levantando prácticamente la sociedad, los jóvenes, en sí los habitantes familiares afectados de este terremoto en la capital del país. Te hago una pregunta precisa porque es lo que se ha visto en las redes sociales de algunos inconformes en la Ciudad de México. ¿Está rebasado el gobierno para atender esta emergencia? Mira, yo te diría que sí, en parte. A nosotros nos tocó, por ejemplo, en la colonia Lindavista, donde se colapsó uno de estos edificios, donde incluso había jóvenes que literalmente nos dijeron que ahí el ejército no representaba absolutamente nada, aún que llevaban el ejército llevaba todas sus brigadas para poder atender la desgracia. Sin embargo, sí, también hay que ser muy puntual, en el sentido de que es el ejército, es la marina, es protección civil, la gendarmería, los que han tomado el control de estos lugares. ¿Por qué? Si bien es cierto, ha causado pues molestia entre la sociedad civil el hecho de que lleguen a tratar y además entenderlo así con toda la actitud, tratar de ayudar a las personas para rescatarlas. La realidad es de que les ha sido difícil poder llegar al corazón mismo de donde está el edificio colapsado. Esto porque, al decir las propias autoridades, es muy riesgoso el hecho de permitir una entrada masiva. Hay que decir todo armado ya en este momento para poder atender la situación de parte de la sociedad civil. Sin embargo, a nivel de gobierno se ha pues hecho patente el hecho de que ya hay que tener el control absoluto, porque puede ocurrir una desgracia mayor si se permite la entrada al corazón mismo de la situación de estas personas de la sociedad civil. Entonces, es en esa medida que se ha tratado de controlar el acceso por parte de las autoridades hacia con estas personas, te digo, insisto, sobre todo jóvenes quienes con todo el deseo de apoyar que se han llegado desde distintas partes de la ciudad e incluso de otras entidades del país. Raúl, tú eres experto en materia de construcción, estás en ese ramo en la capital del país. ¿Tú cómo ves? ¿Se cree que va a costar mucho levantar a la Ciudad de México? ¿Cuánto tiempo crees tú que va a llevar para que se pueda recuperar la Ciudad de México? Pero mira, sí hay que ser muy puntuales. Evidentemente la Ciudad de México es, como todos lo sabemos, una de las ciudades, valga la redundancia, más grandes del país. Han sido, y tú dabas cuenta hace un momento, del número de edificios que han sido dañados y que son más de 30 edificios en la Ciudad de México. Sin embargo, bueno, pues también hay una situación aquí en el hecho de decir, vamos a revisar cada uno de los inmuebles de los edificios. Hay mucho edificio en vertical aquí en la Ciudad de México, y para eso los expertos, los arquitectos, los ingenieros del Colegio de Arquitectos, por ejemplo, del mismo Infonavit por medio de evaluadores, de la Cámara de la Construcción, la Cámara de la Vivienda, por medio de sus expertos, están ya también acudiendo a muchos de los inmuebles para poder evaluar cuál es la situación real de los edificios en esta ciudad. Es una labor titánica, enorme. No va a ser fácil reponernos de esta situación, ciertamente, sobre todo porque teníamos, y creo que ya a estas horas es un acontecimiento de carácter mundial, por ejemplo, el hecho de la escuela que se derrumbó, ¿sí? Creo que a todos nos ha tocado la fibra sensible de lo que en este lugar específicamente está sucediendo, y sobre todo porque de alguna manera todos tenemos hijos, hijas, sobrinos, niños de esa edad tal vez. Entonces, el golpe emocional, sobre todo en este momento, poderlo hacer un lado, es lo que va a costar mucho más trabajo,
en todos los aspectos. Si bien es cierto, a 32 años del sismo de 1985, aún se sigue recordando los que en aquella ocasión vivimos el mismo, bueno, nos habla también de después, y de manera muy curiosa, vuelve a suceder en el mismo día donde se estaba conmemorando este acontecimiento luctuoso de 1985, vuelve a suceder exactamente, y lejos de cerrar, creo que aviva la herida, porque de igual manera estamos dando cuenta hoy los medios de información, el mismo gobierno, de la cantidad de muertos que hay. Había ayer un conductor de radio que decía, sí, a diferencia de 1985 es que hoy hay 3 veces más la población, hay 3 veces más la cantidad de inmuebles. Hoy en esa medida, bueno, pues estaríamos hablando de que el sentimiento, la situación misma real del problema, pues es todavía mayor. Sin embargo, bueno, están los edificios colapsados, es cierto. Se tiene que atender con la esperanza aún de encontrar personas que estén sepultadas y ojalá que encuentren con vida. Sin embargo, bueno, también hay que tomar en cuenta de que habrá otros edificios que si bien están levantados, están de pie, se tendrán que revisar, lo mismo que escuelas, lo mismo que hospitales. Y de ayer, por ejemplo, en uno de los recorridos, déjenme decirles que hacíamos después del sismo, encontramos en el hospital Arrasa a los doctores con sus enfermos, con camillas, en la calle, muy cerca del circuito interior, una de las principales avenidas que para quienes conozcan esta ciudad va desde el aeropuerto hasta la zona centro de la parte de Chapultepec, se puede decir Reforma. Estaban literalmente en la calle. Nos llamó mucho la atención, por ejemplo, ver a una doctora que atendía a una bebita en plena calle, por ejemplo, ¿no? Entonces están imágenes que de repente son los medios de información los que están haciendo por medio de las fotografías, por medio de las imágenes, por ejemplo, cuando rescatan a una persona, son los que están haciendo estos simbolismos, ¿sí? Y que de alguna manera avivan todavía más ese sentimiento para seguir ayudando y para poder demostrar que es una ciudad que se mantiene de pie al margen de las heridas que se tienen hasta este momento o que aún persisten o bien que se siguen abriendo. Pues Saúl, como tú lo dijiste, ayer la ciudad otra vez golpeada por un terremoto. Ayer se cumplió 32 años y precisamente en el mismo día, en la misma fecha, se da otro terremoto. ¿Algo más que quieras agregar, Saúl Galarza? Básicamente, decirte que si bien por un lado se pide el apoyo de las personas para poder llegar, algo que nos llamaba mucho la atención, por ejemplo, anoche, cuando hicimos nuestro recorrido, es que llegaban las personas a los centros o los lugares donde había sido el siniestro con agua, por ejemplo, con víveres, con medicina, ¿sí? Y en otros casos, bueno, hay lugares donde incluso nos están diciendo que ya están rebasados en esta medida con todo este tipo de ayuda, incluso de manos humanas. Hay que rescatar, por ejemplo, que vimos a muchos estudiantes de medicina o jóvenes que están estudiando para paramédicos o de cualquier otra actividad que llegaban a tratar de ofrecer sus manos para poder ayudar en lo que fuera. Sin embargo, bueno, insisto, en las autoridades que tienen el control y de alguna manera esto también, que si bien es cierto ha causado la molestia en muchas personas, bueno, se habla también de la forma en cómo se está realizando los trabajos para evitar una desgracia mayor. Pues esto mucho. Sí, dime. Sí, adelante, dime. Esto pues está comenzando. Falta mucho todavía. Recuperarlo en esta ciudad no va a ser nada sencillo, por lo que decíamos. Sin embargo, bueno, pues la solidaridad es lo que hay que rescatar, las maniobras con las que se está rescatando a las personas también es algo que hay que rescatar, y es algo en lo que seguramente va a quedar en los canales de la historia, en lo que todos estamos aprendiendo, y sobre todo que los niños que hace 32 años, en 1985 vivieron,
bueno, pues hoy esos jovencitos lo están viviendo, al margen de los que ya los adultos entendimos o sufrimos en aquella ocasión con el sismo de 1985. Pues gracias, Saúl. Saúl Galarza, periodista de la capital del país, de la Ciudad de México. Él es también director de la página Hogares Noticias, especialista en la vivienda allá en la Ciudad de México, en esta entrevista para el Periodista MX. Gracias, Saúl, te mando un abrazo. Muchas gracias y gracias a ustedes también, que están enfrentando una situación compleja después del sismo que hace unos días vivieron en Chiapas y en Oaxaca. De alguna manera estamos hermandados por una misma situación y en ambos casos, bueno, vuelvo a insistir, se levanta la mano en un país donde la solidaridad vuelve a quedar en primer plano en todos los ámbitos, en todos los sentidos, sector. Muchísimas gracias. Muy amable, Saúl.